Durante más de 10 años, un hombre caminó libremente por las calles de México, observando, estudiando, eligiendo. Nadie sabía su nombre, nadie conocía su rostro, pero todos temían su sombra. Esta es la historia real de cómo la obsesión de una detective logró lo que parecía imposible: capturar al asesino más inteligente que el país había conocido. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México aquella madrugada de octubre. Ana Méndez llevaba 36 horas sin dormir, sus ojos enrojecidos fijos en las fotografías esparcidas sobre su escritorio. 15 rostros la miraban desde esas imágenes, 15 personas que habían desaparecido sin dejar rastro en los últimos 11 años. 15 familias destrozadas, 15 vidas interrumpidas por un depredador que parecía existir solo en las sombras. Esta historia podría haber tocado a cualquiera de nosotros. La vida de estas personas cambió para siempre en cuestión de segundos, y sus familias nunca volvieron a ser las mismas. Si esta historia te conmueve tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias que no deben ser olvidadas. El caso comenzó oficialmente en 2009, cuando Marta Solís, una contadora de 26 años, desapareció camino a su casa en Guadalajara después de su turno nocturno. Su madre reportó su ausencia al día siguiente, pero como en tantos casos en México, la respuesta inicial fue tibia. Probablemente se fue con el novio, dijeron los agentes. Espere 48 horas. Cuando finalmente comenzaron a investigar, Marta ya era un fantasma. Su teléfono celular apareció destrozado en un callejón. Su bolso nunca fue encontrado. No había testigos, no había cámaras de seguridad funcionando en esa zona, no había nada. Lo que nadie sabía entonces era que Marta sería la primera de muchas. Durante los siguientes años, el patrón se repetiría con una regularidad escalofriante. Una persona desaparecía en circunstancias misteriosas, siempre en zonas con poca vigilancia, siempre durante la noche, siempre sin testigos. Las víctimas eran diversas, hombres y mujeres, jóvenes y de mediana edad, de diferentes clases sociales. No parecía haber conexión alguna entre ellas, lo que hacía imposible predecir quién sería el próximo. Ana Méndez no trabajaba en esos casos iniciales. En 2009, ella era apenas una detective junior en la Policía Ministerial de Puebla, lidiando con robos menores y fraudes. Pero todo cambió para ella en 2012, cuando su hermana menor, Lucía, desapareció una noche después de salir de la universidad. El caso de Lucía nunca fue resuelto oficialmente, pero Ana pasó años investigando por su cuenta, desarrollando una obsesión que eventualmente la llevaría a especializarse en personas desaparecidas. Para 2018, Ana se había convertido en una de las investigadoras más respetadas del país en casos de desapariciones. Había trabajado en docenas de casos, resuelto algunos, fracasado en muchos otros, pero había aprendido a ver patrones donde otros solo veían caos. Había desarrollado un instinto que pocos colegas poseían, y fue ese instinto el que la llevó a hacer una conexión que nadie más había visto. Estaba revisando archivos antiguos una tarde cuando notó algo peculiar en el caso de un hombre desaparecido en Monterrey 2 años atrás. El reporte mencionaba que días antes de su desaparición, la víctima había comentado a un amigo que sentía que alguien lo seguía. Ana recordó haber leído algo similar en otro expediente. Comenzó a buscar sistemáticamente y descubrió que al menos 6 de las víctimas habían expresado sensaciones similares de ser vigiladas en las semanas previas a su desaparición. Presentó sus hallazgos a su superior, el comandante Roberto Fuentes, un veterano de 30 años en la policía ministerial.
Fuentes era escéptico por naturaleza, había visto demasiadas teorías conspirativas en su carrera, pero algo en la presentación de Ana lo intrigó. Los patrones eran sutiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Las desapariciones ocurrían en ciclos. Había un intervalo promedio de 7 a 9 meses entre cada una. Las ubicaciones seguían un patrón geográfico que formaba una especie de espiral a través del centro del país. ¿Estás sugiriendo que todas estas desapariciones están conectadas?, preguntó Fuentes, su voz grave cargada de incredulidad. ¿Que hay un solo responsable operando durante una década? No solo eso, respondió Ana, apuntando a un mapa donde había marcado cada ubicación con alfileres rojos. Creo que el responsable tiene conocimiento profundo de procedimientos policiales. Mira cómo evita sistemáticamente zonas con alta vigilancia. Cómo las desapariciones ocurren justo cuando hay cambios de turno en las patrullas locales. Cómo nunca deja evidencia forense útil en los pocos cuerpos que hemos encontrado. Fuentes estudió el mapa en silencio durante varios minutos. Finalmente asintió. Voy a autorizar una fuerza especial de trabajo, pequeña, discreta. No podemos causar pánico público con una teoría no comprobada, pero si hay algo aquí, necesitamos encontrarlo. La Fuerza Especial Sombra, como fue llamada internamente, comenzó operaciones en enero de 2019. Además de Ana, el equipo incluía al detective Carlos Ramírez, un experto en perfiles criminales. La doctora Patricia Herrera, antropóloga forense, y Miguel Torres, un analista de datos que había trabajado previamente con el FBI. También contaban con el apoyo de Interpol y agencias estadounidenses, dada la naturaleza transfronteriza potencial del caso. Los primeros meses fueron frustrantes. Revisaron miles de páginas de reportes, entrevistaron a docenas de familiares, analizaron cada fragmento de evidencia disponible. Los pocos restos humanos que habían sido encontrados a lo largo de los años fueron reexaminados con tecnología forense más avanzada, pero el asesino había sido meticuloso. Los cuerpos habían sido limpiados con productos químicos que destruían el ADN. Las marcas dentales habían sido removidas, las huellas dactilares quemadas con ácido. Estamos persiguiendo a alguien que entiende nuestro trabajo mejor que nosotros, comentó Carlos una noche, mientras revisaban perfiles psicológicos. Alguien que ha estudiado cada aspecto de la investigación criminal. Esa observación llevó al equipo en una nueva dirección. Comenzaron a investigar a personas con formación en criminología, derecho penal o carreras relacionadas. La lista era abrumadoramente larga. Miles de graduados en todo México, cientos de ellos trabajando activamente en el sistema de justicia. Pero Miguel, el analista de datos, desarrolló un algoritmo que cruzaba la ubicación de las desapariciones con los registros de empleo y movimiento de profesionales del área. Los resultados arrojaron 53 nombres de interés. Personas que habían estado geográficamente cerca de múltiples desapariciones en momentos clave. El equipo comenzó a investigar discretamente a cada uno de ellos, verificando coartadas, revisando historiales financieros, analizando patrones de comportamiento. Uno de esos nombres era Eduardo Salazar, un criminólogo de 42 años que trabajaba como consultor independiente para diversas agencias gubernamentales. Salazar había estudiado en la UNAM, había hecho una maestría en psicología criminal en Estados Unidos y había publicado varios artículos académicos sobre serial killers. Su currículum era impresionante, sus referencias impecables. Vivía una vida aparentemente tranquila en un modesto apartamento en Querétaro, conducía un auto viejo, no tenía antecedentes penales. Pero cuando Ana revisó sus registros de trabajo más detalladamente, algo llamó su atención.
Salazar había trabajado como consultor en investigaciones en Guadalajara en 2009, en Monterrey en 2014, en Puebla en 2016. Cada una de estas ciudades había tenido desapariciones en los períodos donde él estuvo presente. Era circunstancial, insuficiente para una orden de arresto, pero suficiente para justificar vigilancia. Durante 3 meses, el equipo siguió discretamente cada movimiento de Salazar. Su rutina era predecible. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Salía ocasionalmente para reuniones con clientes, compraba comestibles los sábados por la mañana, cenaba solo en pequeños restaurantes. No había nada sospechoso en su comportamiento aparente. Ninguna señal de las actividades oscuras que Ana sospechaba. La frustración crecía en el equipo. Estaban gastando recursos valiosos vigilando a un hombre que parecía completamente ordinario, mientras otras líneas de investigación prometedoras quedaban desatendidas. Fuentes presionaba para resultados concretos o el cierre de la operación. Ana comenzaba a dudar de su propia intuición. Entonces, una noche de junio, todo cambió. En Piltosegiton, Miguel había instalado software de rastreo en el vehículo de Salazar, un GPS discreto que registraba cada movimiento. Normalmente, el criminólogo tenía patrones muy consistentes, pero esa noche, su auto se desvió de su ruta habitual. En lugar de regresar a su apartamento después de cenar, condujo hacia las afueras de Querétaro, por caminos secundarios poco transitados. Ana y Carlos lo siguieron a distancia prudente, manteniendo contacto visual sin acercarse demasiado. El auto de Salazar finalmente se detuvo cerca de un área industrial abandonada, un lugar que había sido un centro de manufactura décadas atrás, pero que ahora era solo un esqueleto de edificios deteriorados y maquinaria oxidada. Salazar salió de su vehículo y caminó hacia uno de los edificios. Llevaba una linterna y una mochila. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando durante meses, quizás años, pero no podían actuar impulsivamente. Necesitaban evidencia sólida, no solo comportamiento sospechoso. Esperaron 30 minutos que parecieron eternos. Cuando Salazar finalmente salió del edificio, sin la mochila, regresó a su auto y se marchó. Ana y Carlos esperaron a que desapareciera completamente antes de acercarse al edificio. Con linternas y equipamiento forense básico, entraron al lugar. El olor a humedad y descomposición era abrumador. Las paredes estaban cubiertas de grafiti antiguo y moho. Pero en una habitación del segundo piso encontraron algo que les heló la sangre. La habitación había sido limpiada recientemente. El contraste con el resto del edificio abandonado era obvio. En un rincón había una mesa pequeña con herramientas cuidadosamente organizadas, cuchillos, jeringas, frascos con líquidos químicos. En la pared, fotografías. Decenas de fotografías de personas en su vida cotidiana, tomadas sin su conocimiento. Algunas de esas caras coincidían con las víctimas desaparecidas. «Dios mío», susurró Carlos, «hemos encontrado su guarida». Ana inmediatamente llamó a Fuentes y al resto del equipo. En cuestión de horas, el lugar estaba acordonado. Equipos forenses trabajaban meticulosamente, documentando cada centímetro. La mochila que Salazar había dejado contenía más evidencia. Un diario detallado donde describía sus proyectos, usando un lenguaje clínico y desapasionado para referirse a los asesinatos. Notas sobre técnicas de eliminación de evidencia, reflexiones sobre la imperfección del sistema de justicia que permitía que personas como él operaran sin ser detectadas. Pero lo más importante fue un descubrimiento accidental.
En su prisa por abandonar el lugar, Salazar había tropezado con un trozo de metal oxidado, cortándose superficialmente la mano. Pequeñas gotas de sangre fresca estaban en el piso. Sangre que contenía su ADN, intacto y analizable. La orden de arresto fue emitida inmediatamente. Salazar fue capturado esa misma noche en su apartamento, durmiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. No resistió. No mostró sorpresa. Cuando los oficiales le leyeron sus derechos, simplemente sonrió con una expresión que Ana nunca olvidaría, una mezcla de arrogancia y resignación. En los siguientes días, el ADN confirmó lo que todos sospechaban. La sangre en la escena coincidía con Salazar. Más investigaciones revelaron que había alquilado ese edificio abandonado bajo un nombre falso años atrás, usándolo como su espacio privado para planificar y, en algunos casos, llevar a cabo sus crímenes. Los interrogatorios revelaron la mente de un hombre profundamente perturbado, pero extraordinariamente inteligente. Salazar había comenzado a fantasear sobre el asesinato desde la adolescencia, pero había tenido la disciplina de estudiar exhaustivamente antes de actuar. Durante años había trabajado legítimamente en el sistema de justicia, aprendiendo cada detalle de cómo funcionaban las investigaciones, identificando debilidades, desarrollando métodos para explotarlas. Su primera víctima, Marta Solís, había sido casi accidental. La había seguido durante semanas, estudiando sus patrones, esperando el momento perfecto. Cuando finalmente actuó, descubrió que la realidad superaba cualquier fantasía. Y lo más perturbador, descubrió que era bueno en ello. Muy bueno. Ustedes nunca me habrían encontrado, le dijo a Ana durante uno de los interrogatorios, su voz tranquila y profesional. Cometí un error elemental. Volví a una escena antigua, algo que siempre supe que no debía hacer. Pero después de tantos años de perfección, supongo que me volví descuidado, quizás arrogante. Ana lo miró con una mezcla de asco y fascinación profesional. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué estas personas? Salazar se reclinó en su silla, considerando la pregunta como si fuera un problema académico interesante. No había un porqué profundo. No tuve una infancia traumática. Mis padres fueron amorosos. No sufrí abuso. Simplemente sentía curiosidad. Quería saber si podía hacerlo, si podía ser más inteligente que el sistema, y durante 11 años lo fui. Las revelaciones continuaron durante semanas. Salazar confesó 18 asesinatos, algunos de víctimas que las autoridades ni siquiera habían conectado con su caso. Proporcionó detalles sobre la ubicación de restos que nunca habían sido encontrados, permitiendo que algunas familias finalmente tuvieran respuestas y pudieran dar sepultura digna a sus seres queridos. El caso se convirtió en una sensación nacional. Los medios lo llamaron el fantasma, un apodo que Salazar aparentemente disfrutaba. Pero para Ana y su equipo no había gloria en la captura, solo un profundo agotamiento y la amarga comprensión de cuántas vidas habían sido destruidas mientras este hombre había operado impunemente. El impacto emocional de estas historias nos recuerda por qué es tan importante nunca olvidar a las víctimas y seguir exigiendo justicia. Cada caso resuelto representa esperanza para otras familias que aún buscan respuestas. Si crees que estas historias deben ser contadas, dame un like y comparte este video. Juntos podemos mantener viva la memoria de quienes ya no están con nosotros. El juicio de Eduardo Salazar comenzó en marzo de 2020, pero fue interrumpido por la pandemia de COVID-19. Las audiencias se reanudaron meses después, con protocolos sanitarios estrictos que hacían el proceso aún más surreal. Ana asistió a cada sesión, sentada en la galería pública, observando al hombre que había perseguido durante tanto tiempo.
La defensa de Salazar intentó argumentar trastornos mentales, pero los evaluadores psiquiátricos fueron claros. Aunque mostraba tendencias psicopáticas, era plenamente consciente de sus acciones y de las consecuencias. Había planeado meticulosamente cada crimen, había tomado medidas elaboradas para ocultar evidencia, había vivido una doble vida durante más de una década. No era un loco descontrolado, era un depredador calculador. Los testimonios de los familiares de las víctimas fueron devastadores. Madres que habían envejecido décadas, en pocos años, buscando a sus hijos. Esposos que nunca superaron la pérdida de sus parejas. Hermanos que crecieron con el fantasma de un ser querido desaparecido. Ana veía en sus rostros el mismo dolor que había vivido cuando Lucía desapareció. Aunque su hermana no era oficialmente una víctima de Salazar, la herida era la misma. Durante su declaración, Salazar mantuvo una calma perturbadora. Habló con la precisión de un académico discutiendo un tema abstracto, no como un hombre responsable de destruir decenas de vidas. Describió sus métodos con detalle clínico. Explicó su filosofía retorcida sobre estudiar la muerte. Justificó sus acciones con argumentos pseudo-intelectuales sobre la naturaleza humana y la moralidad. No siento remordimiento en el sentido convencional, declaró en un momento, mirando directamente a la Cámara de la Corte. Entiendo intelectualmente que lo que hice está clasificado como inmoral por la sociedad, pero no experimento esa emoción llamada culpa que ustedes esperan de mí. Soy diferente, siempre lo he sido. El veredicto fue unánime, culpable de 18 cargos de homicidio calificado. La sentencia, prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima disponible en México. Salazar escuchó el veredicto sin mostrar emoción, simplemente asintió como si fuera un resultado esperado de un experimento científico. Pero el caso Salazar tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de su arresto y condena. La investigación reveló fallas sistémicas alarmantes en cómo México manejaba casos de personas desaparecidas. La falta de coordinación entre estados, la ausencia de una base de datos nacional unificada, los recursos insuficientes dedicados a estos casos, el estigma que enfrentaban las familias de las víctimas. Ana se convirtió en una voz prominente abogando por reformas. Testificó ante el Congreso, participó en conferencias internacionales, colaboró con organizaciones de derechos humanos. Su mensaje era claro. El sistema que había permitido que Eduardo Salazar operara durante 11 años necesitaba cambios fundamentales. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, dijo en una audiencia legislativa particularmente emotiva. No se trata solo de atrapar a los criminales después de que cometan sus crímenes. Se trata de crear un sistema que haga más difícil que operen, que tome en serio cada reporte de persona desaparecida, que proporcione recursos adecuados a las investigaciones, que respete la dignidad de las víctimas y sus familias. Su trabajo llevó a la creación del Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una reforma comprensiva que estableció estándares mínimos para investigaciones, creó una base de datos nacional integrada y asignó recursos específicos para casos de desaparición. No era perfecto, pero era un comienzo. La doctora Patricia Herrera, la antropóloga forense del equipo, también continuó trabajando en identificar restos no reclamados de otras víctimas potenciales. Aunque Salazar había confesado 18 asesinatos, había evidencia circunstancial de que podría haber más. Algunos cuerpos nunca serían encontrados. Algunas familias nunca tendrían cierre completo. Carlos Ramírez escribió un libro sobre el caso, documentando meticulosamente la investigación desde sus comienzos hasta la captura final.
El libro se convirtió en un bestseller y fue usado como material de estudio en academias de policía en todo el país. Carlos enfatizaba una lección crucial: la importancia de la persistencia, de seguir patrones sutiles, incluso cuando parecen inverosímiles, de nunca subestimar la capacidad de los criminales inteligentes. Miguel Torres, el analista de datos, desarrolló software más avanzado para detectar patrones en casos de personas desaparecidas. Su sistema fue adoptado por varias agencias en América Latina y ayudó a resolver múltiples casos que habían estado estancados durante años. La tecnología que había ayudado a capturar a Salazar ahora estaba ayudando a traer justicia a otras víctimas. Para las familias de las víctimas, el proceso de sanación fue largo y doloroso. Algunas encontraron consuelo en grupos de apoyo, compartiendo sus experiencias con otros que habían pasado por tragedias similares. Otras se convirtieron en activistas, trabajando incansablemente para prevenir que otros sufrieran pérdidas similares. Cada una procesó su dolor de manera diferente, pero todas compartían la determinación de que sus seres queridos no fueran olvidados. Mariana Solís, la madre de Marta, la primera víctima conocida de Salazar, se convirtió en una figura prominente en el movimiento de familiares de desaparecidos. A pesar de su edad avanzada y su salud deteriorada, viajaba por todo el país dando charlas, compartiendo la historia de su hija, abogando por otras familias que aún buscaban respuestas. Marta tenía sueños, decía Mariana en sus presentaciones, su voz quebrándose pero firme. Quería ser contadora pública, ayudar a pequeños negocios, comprar una casa para nosotras. Tenía toda una vida por delante, y en una noche, un hombre que creía que era más inteligente que todos nosotros decidió que esos sueños no importaban. Pero yo me aseguraré de que su memoria importe, que todas estas víctimas importen. Ana mantenía contacto regular con muchas de las familias. Para ella, el caso nunca había sido solo profesional, era profundamente personal. Cada víctima le recordaba a Lucía, la hermana que nunca recuperó, el caso que nunca resolvió. Aunque Salazar eventualmente admitió que no tenía nada que ver con la desaparición de Lucía, Ana había encontrado una forma de propósito en su dolor. «No puedo traer de vuelta a Lucía», le dijo a un periodista en una entrevista años después del juicio. «No puedo cambiar lo que le pasó, pero puedo usar lo que aprendí de esa experiencia para ayudar a otros. Cada caso que resolvemos, cada familia que obtiene respuestas, es una pequeña victoria contra la oscuridad que se llevó a mi hermana». Eduardo Salazar permanece encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, una prisión de máxima seguridad en el Estado de México. Según reportes, pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, escribiendo en un diario que es monitoreado regularmente por las autoridades y ocasionalmente dando entrevistas a investigadores académicos interesados en la psicología criminal. Ha intentado escribir un libro sobre sus crímenes, pero las autoridades han bloqueado repetidamente estos esfuerzos, citando leyes que prohíben que criminales se beneficien económicamente de sus delitos. Salazar acepta estas restricciones con la misma calma con la que acepta todo lo demás en su vida encarcelada. Para él, incluso la prisión es simplemente otra experiencia para ser observada y analizada. Algunos psicólogos forenses continúan estudiándolo, tratando de entender qué crea a alguien como él. ¿Fue genética? ¿Fue algún factor ambiental sutil que nadie identificó? ¿Puede alguien simplemente nacer sin la capacidad de empatía que define a la mayoría de los humanos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y Salazar parece disfrutar la ambigüedad que representa. El legado del caso se extiende más allá de México.
Criminólogos de todo el mundo estudian cómo un asesino serial pudo operar durante tanto tiempo en la era moderna, con toda la tecnología y recursos disponibles para las fuerzas del orden. El caso Salazar se enseña en academias de policía como ejemplo tanto de las fallas sistémicas que pueden permitir que criminales inteligentes prosperen, como de la importancia de la colaboración, la tecnología y la persistencia en resolver casos complejos. La habitación de guerra que Ana creó en las oficinas de la Procuraduría, con sus mapas, fotografías y líneas conectando patrones, se convirtió en modelo para otras investigaciones. La metodología que desarrolló su equipo, combinando análisis de datos con trabajo de campo tradicional y colaboración interagencial, ahora es práctica estándar en casos de personas desaparecidas en México. Historias como esta nos recuerdan la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia. Cada vida perdida merece ser recordada. Cada familia merece respuestas. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para más contenido como este, y déjame en los comentarios qué piensas sobre este caso. Tu participación ayuda a mantener vivas estas historias importantes. Años después del juicio, Ana Méndez fue promovida a comandante, liderando la División de Personas Desaparecidas de la Procuraduría. Bajo su dirección, la tasa de resolución de casos mejoró significativamente. No todos los casos tenían finales felices, muchas familias todavía esperaban respuestas, pero el compromiso sistemático con cada reporte marcó una diferencia mensurable. En su oficina, Ana mantiene 2 fotografías en un marco doble. Una es de Lucía, su hermana desaparecida, sonriendo en su graduación universitaria que nunca llegó a tener. La otra es de las 15 víctimas confirmadas de Eduardo Salazar, un recordatorio constante de por qué hace lo que hace. Cada mañana miro esas fotos, explica, y me recuerdan que detrás de cada expediente, cada número de caso, cada estadística, hay una persona real, alguien que era amado, alguien que tenía sueños, alguien que merece que luchemos por ellos, incluso cuando están muertos, especialmente cuando están muertos. El comandante Fuentes se retiró poco después del juicio de Salazar, pero siguió siendo mentor de Ana hasta su muerte en 2023. En su funeral, Ana dio el elogio, recordando cómo el viejo comandante había confiado en su intuición cuando nadie más lo hacía, cómo había arriesgado recursos y su propia reputación para perseguir lo que parecía una teoría imposible. Me enseñó que ser buen detective no se trata solo de seguir evidencia, dijo Ana ante la asamblea de oficiales y colegas. Se trata de escuchar esa voz interna que dice que algo no está bien, incluso cuando todos los demás te dicen que estás equivocado. Se trata de tener el coraje de perseguir la verdad, sin importar a dónde te lleve. El caso Salazar también provocó conversaciones nacionales sobre salud mental y detección temprana de comportamientos antisociales. ¿Cómo alguien puede vivir una vida aparentemente normal mientras comete atrocidades? Hay señales que la sociedad debería buscar. ¿Cómo equilibramos la vigilancia de posibles amenazas con los derechos civiles y la privacidad? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero el caso motivó mayor inversión en servicios de salud mental, mejor capacitación para profesionales que trabajan con niños y adolescentes para identificar banderas rojas tempranas y programas educativos sobre empatía y desarrollo moral. Mariana Solís falleció en 2022, 3 años después del juicio. Hasta su último día, trabajó incansablemente por otras familias de desaparecidos. En su funeral, cientos de personas asistieron, muchas de ellas madres que habían encontrado en Mariana una fuente de fuerza cuando más la necesitaban.
Ana dio otro elogio, luchando por mantener la compostura. Mariana perdió a su hija de la manera más horrible imaginable, dijo Ana, pero se negó a dejar que esa pérdida la definiera o la destruyera. En su lugar, convirtió su dolor en propósito. Ayudó a innumerables familias a navegar el sistema de justicia. Presionó por reformas que ya han salvado vidas. Marta hubiera estado tan orgullosa de su madre. La tumba de Marta Solís, finalmente identificada y enterrada propiamente después de que Salazar revelara la ubicación de sus restos, se convirtió en un sitio de peregrinación informal. Familias de otras víctimas visitan para presentar respetos, dejar flores, encontrar un momento de paz en su propia búsqueda de justicia. El caso también reveló la importancia de la colaboración internacional en una era donde los criminales pueden moverse fácilmente a través de fronteras. Aunque Salazar operó exclusivamente en México, la experiencia y tecnología compartida por agencias estadounidenses y europeas fueron cruciales para su captura. Esto llevó a acuerdos más formales de cooperación entre países latinoamericanos en la persecución de criminales transnacionales. Para Carlos Ramírez, el trabajo en el caso Salazar fue transformador. Antes había sido un detective competente, pero no excepcional. La experiencia de perseguir a uno de los criminales más inteligentes del país lo convirtió en un experto reconocido internacionalmente en perfiles criminales. Ahora enseña en la Academia de Policía, entrenando a la próxima generación de investigadores. Lo que aprendimos del caso Salazar, le dice a sus estudiantes, es que los criminales más peligrosos no son los impulsivos, los violentos que actúan sin pensar. Son los pacientes, los meticulosos, los que estudian el sistema y encuentran sus debilidades. Nuestra responsabilidad es estar siempre un paso adelante, cerrar esas debilidades antes de que puedan ser explotadas. Miguel Torres dejó eventualmente la fuerza policial para fundar su propia empresa de análisis forense digital. Pero continúa trabajando con autoridades en casos particularmente complejos, donando su tiempo y experiencia. El software que desarrolló durante la investigación Salazar ha evolucionado significativamente y ahora es utilizado por agencias de todo el mundo. La doctora Patricia Herrera continúa su trabajo macabro, pero esencial, de identificar restos humanos. Los conocimientos que obtuvo del caso Salazar sobre cómo los criminales intentan destruir evidencia forense la han hecho invaluable para otras investigaciones. Ha entrenado a docenas de otros antropólogos forenses, compartiendo técnicas que han ayudado a resolver casos que parecían imposibles. El sistema penitenciario implementó nuevos protocolos después del caso, reconociendo que personas con conocimiento profundo del sistema de justicia criminal requieren vigilancia especial. Salazar es monitoreado constantemente, sus comunicaciones son revisadas, sus movimientos dentro de la prisión son registrados meticulosamente. Las autoridades no pueden permitirse que alguien tan inteligente encuentre maneras de continuar causando daño desde prisión. Hay reportes ocasionales de que Salazar ha intentado manipular a guardias o a otros prisioneros, usando su entrenamiento psicológico para influenciar a otros. Hasta ahora, estos intentos han sido identificados y bloqueados, pero sirven como recordatorio constante de que su peligrosidad no terminó con su encarcelamiento. Para Ana, el trabajo continúa. Cada día trae nuevos casos, nuevas familias desesperadas, nuevos misterios por resolver. No todos son tan complejos como el caso Salazar, pero cada uno importa. Cada persona desaparecida es el centro del universo de alguien. Cada familia merece respuestas. En noches tranquilas, cuando la oficina está vacía y la ciudad duerme, Ana a veces se sienta en su escritorio y piensa en todos los casos, resueltos
y no resueltos. Piensa en Lucía, cuyo destino probablemente nunca conocerá. Piensa en las víctimas de Salazar y en las innumerables otras personas que desaparecen cada año en México. No podemos salvarlos a todos, le dijo una vez a un periodista joven que le preguntó cómo lidia con la naturaleza aparentemente interminable de su trabajo. No podemos resolver cada caso. No podemos traer de vuelta a los muertos, pero podemos luchar por cada uno de ellos. Podemos asegurarnos de que sean más que estadísticas. Podemos darles dignidad en la muerte que les fue negada en vida. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos. El legado de Eduardo Salazar, el fantasma, es complejo y perturbador. Por un lado, es un recordatorio oscuro de la capacidad humana para el mal, de cómo la inteligencia sin empatía puede crear monstruos. Por otro lado, su captura representa la victoria de la persistencia, la colaboración y la dedicación al servicio público sobre incluso los criminales más astutos. Las reformas implementadas después de su captura ya han hecho diferencia. Casos que antes hubieran sido ignorados o mal manejados, ahora reciben atención apropiada. Familias que antes no tenían voz, ahora tienen defensores dentro del sistema. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es progreso real. En las escuelas de criminología de todo México, el caso Salazar es estudiado como ejemplo de qué puede salir mal cuando individuos antisociales obtienen conocimiento profundo de sistemas de justicia, pero también como ejemplo de cómo esos mismos sistemas pueden adaptarse y mejorar. Es una lección sobre humildad profesional, sobre reconocer debilidades y trabajar constantemente para eliminarlas. Para el público general, el caso sirvió como recordatorio brutal de que los monstruos no siempre se ven como monstruos. No son siempre figuras obviamente siniestras acechando en las sombras. A veces son vecinos tranquilos, profesionales respetados, personas que sonríen y dicen buenos días mientras ocultan oscuridad inimaginable en su interior. Esta realidad es aterradora pero importante. La vigilancia comunitaria, la voluntad de reportar comportamientos sospechosos, la insistencia en que las autoridades tomen en serio cada desaparición, estas cosas importan. El caso Salazar demuestra que incluso los criminales más inteligentes cometen errores, eventualmente, pero solo si hay personas dedicadas prestando atención, buscando patrones, negándose a rendirse. Las últimas palabras públicas de Eduardo Salazar antes de su encarcelamiento permanente fueron típicamente inquietantes. Durante su declaración final en el juicio, mirando directamente a Ana Méndez, dijo: «Detective, usted ganó esta vez, pero por cada persona como yo que atrapan, hay docenas más que nunca encontrarán. El sistema es fundamentalmente roto. Yo simplemente fui mejor explotando esas grietas que la mayoría». Ana no respondió en ese momento, pero después le dijo a un colega: «Tiene razón en que el sistema tiene fallas. Está equivocado en pensar que eso significa que ganará eventualmente. Cada caso que resolvemos, cada reforma que implementamos, cada lección que aprendemos, esas grietas se vuelven más pequeñas. No seremos perfectos, pero seremos mejores, y eso es lo que importa». Hoy, más de 6 años después de su captura, Eduardo Salazar sigue siendo un tema de fascinación morbosa. Hay documentales, podcasts, artículos académicos, todos tratando de entender cómo alguien así pudo existir. Pero para Ana y para las familias de las víctimas, él no es fascinante. Es simplemente un recordatorio doloroso de vidas perdidas, de tiempo robado, de futuros que nunca llegarán a existir. La verdadera historia no es sobre Eduardo Salazar, es sobre Marta Solís, quien quería ser contadora. Es sobre las otras 17 víctimas confirmadas,
cada una con sus propios sueños y aspiraciones. Es sobre Mariana Solís, quien convirtió su dolor en activismo. Es sobre Ana Méndez, quien canalizó su pérdida personal hacia servicio público. Es sobre un sistema imperfecto que está tratando de mejorar, paso a paso, caso a caso. En una pared de la oficina de Ana hay una placa que instaló después del juicio. Contiene los nombres de todas las víctimas conocidas de Salazar. Debajo de los nombres, una simple inscripción: no olvidados, no en vano, nunca más. Esa promesa, nunca más, es ambiciosa, quizás imposible. Siempre habrá criminales, siempre habrá víctimas, pero la determinación de hacer que cada caso importe, de luchar por cada persona desaparecida, de mejorar constantemente el sistema, eso es lo que separa la civilización del caos. El caso de El Fantasma terminó con su captura, pero las historias de las víctimas y sus familias continúan. Continúan en la memoria de los que los amaron, en las reformas implementadas en su nombre, en el trabajo incansable de investigadores como Ana Méndez, que se niegan a permitir que estas vidas sean reducidas a estadísticas. En el gran panorama de la historia criminal mexicana, Eduardo Salazar será recordado como uno de los asesinos seriales más prolíficos del país. Pero si hay justicia en cómo se cuenta esta historia, será recordado principalmente como un ejemplo de lo que puede salir mal y como catalizador para cambios positivos que han ayudado a prevenir tragedias similares. Las sombras que acecharon a México durante más de una década finalmente han sido iluminadas. El fantasma ha sido capturado. Pero la vigilancia debe continuar, porque mientras haya grietas en el sistema, habrá aquellos que intenten explotarlas. La lección del caso Salazar es clara. La justicia requiere dedicación constante, recursos adecuados y la voluntad de nunca, jamás rendirse.